Buenas tardes. Reciban un cordial saludo en el amor del Señor. Es un gozo compartir con ustedes el día de hoy el estudio de la palabra de Dios. Y como cada jueves, seguimos estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos. En esta ocasión, el estudio se centrará en Romanos, en el capítulo 6, de los versículos 1 al 6, bajo el título Muerte y Resurrección con Cristo. Versículos que a continuación les invito a dar lectura. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Les invito a alabar al Señor con el siguiente himno. Te necesito ya, bendito Salvador, me infunde dulce paz, tu tierna voz de amor. Te necesito, Cristo, sí te necesito, con corazón contrito acudo a ti. Te necesito ya, tú no me dejarás, yo siempre venceré si tú conmigo estás. Te necesito, Cristo, si te necesito, con corazón contrito acudo a ti. Te necesito ya, tu santa voluntad y tus promesas mil en mí cumplen verdad. Te necesito, Cristo, si te necesito, con corazón contrito acudo a ti. Te necesito ya, Santísimo Señor, tuyo hazme nada más, bendito Salvador. Te necesito, Cristo, si te necesito, con corazón contrito acudo a ti. La oración es siempre importante en nuestras vidas y como iglesia tenemos muchos agradecimientos y peticiones que deseamos presentar al Señor. Agradecemos a Dios por ser salvos por medio de su Hijo Cristo, porque su gracia no se acorta y siempre está presente en su pueblo, por la vida y la salud que nos regala, por la provisión para su pueblo, porque Él siempre suple todas nuestras necesidades, porque podemos estar seguros que pase lo que pase, su voluntad es lo mejor para cada uno de nosotros, por los medios digitales que se nos ha provisto para mantener la iglesia activa, por la Iglesia Evangélica Aliancista de norte a sur, por los hermanos recuperados del COVID. De igual forma, oremos por nuestras autoridades, por nuestro país, por el presidente de la República y sus ministros, por los diputados y los senadores, y la discusión de proyectos de ley anticristianos,
por el directorio ejecutivo de nuestra Iglesia Evangélica Aliancista y su cuerpo pastoral, por nuestros pastores locales y sus familias, por el directorio de la Iglesia y por los departamentos de nuestra Iglesia y todas sus actividades. Oremos para que todos conozcan al Señor, por los misioneros repartidos en todo el mundo, por su sustento y protección, por el trabajo misionero que se realiza ahí en Lampa, y los alumnos de la escuela bíblica que ahí participan, por nuestros familiares y amigos, por nuestros vecinos y nuestros compañeros de trabajo, y también por quienes nos escuchan y siguen en nuestras redes sociales. Oremos por las necesidades generales, por fortaleza y protección ante la pandemia que está afectando a Chile y al mundo, por los hermanos ancianos de nuestra congregación, por los matrimonios de nuestra iglesia, por nuestros hermanos que padecen de enfermedades crónicas. Oremos por nuestras hermanas que se encuentran embarazadas y también por quienes se encuentran sin trabajo. Y no tenemos que olvidar a aquellos que envían sus motivos de oración a nuestras redes sociales. A continuación, les invitamos a nuestras actividades durante la semana. Les invitamos a nuestro culto de oración y estudio bíblico que realizamos todos los jueves a las 20:30 horas. Y así también a nuestro culto dominical todos los domingos a las 11 horas. Les invitamos a reflexionar y leer en los devocionales diarios que subimos a nuestra página de Facebook e Instagram. También dedicar un tiempo dentro del día para orar, para tener una reflexión bíblica en familia y también tener alabanzas a Dios. Y por último, participar de nuestra cadena de oración que tenemos entre 21 y 22 horas todos los días. Disfrutemos también de un tiempo de alabanza al Señor con nuestras voces, por medio del cántico que han preparado nuestros hermanos. Un saludo a todas las personas que están junto a nosotros en el día de hoy, participando en el estudio de Romanos, que continuamos en esta oportunidad en el capítulo 6. El estudio abarca los 6 primeros versículos de este capítulo, del capítulo 6. Y esta porción de estudio la hemos titulado Muerte y resurrección con Cristo. Leemos en Romanos 6:1. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? Frente al mal universal del pecado que coloca al hombre bajo la condenación de Dios, Pablo presenta el remedio divino que brota de la gracia de Dios. Solo por gracia, uno de los postulados de la Reforma, excluye cualquier mérito personal como parte de la salvación.
Este tema de la gracia desarrollada en Romanos capítulo 5 enlaza con el capítulo 6 el tema de la santificación, como lo vemos en los versículos 12 y 22. En el versículo 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. El versículo 22 dice: mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por fruto la santificación y por fin la vida eterna. Pablo, de acuerdo con su educación filosófica, utiliza la lógica para el desarrollo de las ideas. Establece que la base de la verdad única y perfecta está en las Sagradas Escrituras, y que la base de la lógica basada en la razón del pensamiento humano es engañosa. Así lo escribe en Colosenses 2:8. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. En la lógica se hace un planteamiento de premisas, de una proposición o de un problema con las que se determina una deducción. Pablo pone estas preguntas ante los judíos que quisieran ridiculizar la doctrina de la gracia elaborada en el capítulo 5. Romanos 6:1 leemos nuevamente: pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? Estas mismas preguntas se siguen repitiendo a través de los siglos. Es así como en el año 1618, en el Sínodo de Dort, se analizó los 5 puntos sostenidos por Arminio respecto a diferencias en cuanto a la aplicación de la salvación. Tras 154 sesiones y durante 7 meses, no se pudo establecer un sustento bíblico para estos planteamientos. El resultado de este trabajo confirmó los postulados teológicos establecidos por los reformadores respecto a la doctrina de la gracia. En resumen, la gracia, ¿qué es? El hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, porque está totalmente caído a causa de la caída en el huerto del Edén. Y es incapaz de salvarse a sí mismo. Entonces Dios debe salvarle. Y si Dios debe salvarle, entonces Dios debe ser libre para salvar a los que Él quiere. Romanos 6, del versículo 2 al 4, dice: en ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Resaltamos el versículo 3
al finalizar dice, somos bautizados en su muerte. Hemos titulado esta parte, este punto, muerte para el pecado o muerte por el pecado en Cristo Jesús. Primero, la Biblia enseña que el hombre por naturaleza está muerto espiritualmente. Romanos 5:12 nos dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. La Biblia también nos enseña que los hombres son esclavos. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículos 25 y 26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. La Biblia también nos enseña que todos los hombres están ciegos y sordos. Ahí en Marcos capítulo 4, versículos 11 y 12. Y les dijo, a vosotros es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no echen de ver, y oyendo oigan y no entiendan, porque no se conviertan y les sean perdonados los pecados. La Biblia también nos enseña con respecto al hombre que el hombre natural, el no regenerado, carece de la capacidad de un entendimiento espiritual. Primera a los Corintios 2:14 dice, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. La Biblia también nos enseña y nos habla del hombre como siendo naturalmente pecaminoso. Salmo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Es decir, que la personalidad completa del hombre y su libre albedrío ha sido afectada por la caída, y el pecado se extendió a todas sus facultades, la voluntad, la mente y los afectos o las emociones. Romanos 6, versículos 5 y 6, leemos, porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. La resurrección nos habla de estar ahora vivos para Dios, que es el segundo punto que vamos a desarrollar. La doctrina de la elección se desprende de forma natural y lógica de la doctrina de la depravación completa en el hombre por el pecado. El hombre es incapaz de salvarse
Y el remedio para solucionar toda esta condición debe encontrarse fuera del hombre mismo, esto es, en Dios. La presencia de Dios está descrita en las Escrituras en conexión con las personas y no con ninguna acción que la gente haya realizado. Así leemos en Amós capítulo 3 versículo 2: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Qué significa cuando dice que los conoció? Los conoció habla en el sentido que los amó y los escogió para que fueran suyos. Evidentemente Dios conocía en ese conocimiento llamado Logos a todas las familias de toda la tierra. Entonces debemos entender que cuando habla acá en Amós, en este versículo que recién leíamos, que habla en el sentido que los amó, que los escogió para que fueran suyos. Así también, no somos escogidos debido a que realicemos la buena obra de aceptar a Cristo, sino que somos escogidos para hacernos capaces de aceptarle. Es así como está escrito en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Tampoco sirve que Dios previó a todos aquellos que creerán y que por esto los escogió. Prever significa el conocimiento anticipado de Dios de la historia de cada una de las personas en la tierra. Y es así como leemos en Hechos 13:48. Y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. De igual manera, el decir que ejercitamos la fe cuando aceptamos a Cristo y que Dios previó esta fe y por lo tanto nos eligió, nos preguntamos, ¿de dónde vino esta fe? Leemos en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El ser salvos por la fe, por lo tanto, proviene solamente del poder de Dios. Terminamos con el punto que hemos titulado el bautismo. El bautismo es un símbolo del lavamiento y la remisión de nuestros pecados. También significa ser regenerados por el Espíritu Santo, ser sepultados y resucitados junto con Cristo, ser habilitado por el Espíritu Santo, ser adoptados en la familia de Dios y ser santificados por el Espíritu Santo. El bautismo fue instituido por Cristo y representa el lavamiento con agua que se debe cumplir por inmersión. El bautismo no imparte las realidades que representa. Por ejemplo, representa
la regeneración o el nuevo nacimiento, y no imparte nuevo nacimiento al bautizarse. En todas las Escrituras se enseña que era administrado previo a la salvación como requisito. El bautismo no tiene ninguna relación con lo que representaba la circuncisión en la ley mosaica. El bautismo tiene sus raíces en el lavamiento del agua, por la cual eran santificados y declarados limpios tanto las personas como las cosas. Y que este lavamiento por agua estaba vigente al mismo tiempo que lo estaba la circuncisión. Es por esto que a los judíos no les era extraño el bautismo de Juan, entre los cuales había estudiosos y conocedores de las Escrituras. Como conclusión, en los estudios anteriores se dio en detalle sobre el pecado universal, sobre la humanidad y su condenación de muerte. Después fue desarrollada la gracia de Dios para alcanzar con la salvación mediante la muerte de Jesucristo. En esta breve introducción del capítulo 6, ahora es desarrollada la santificación, que es cómo se produce el nuevo nacimiento en los salvados. Que el Señor nos bendiga y oramos. Dios eterno, le damos la honra y la gloria por su gracia obrada en nuestro favor, que ha sido establecida por su perfecto amor y misericordia por su Hijo Jesucristo. Y le rogamos que seamos santificados mediante la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que esta obra completa se manifieste especialmente en aquellos que no son sus hijos todavía, que usted los alcance con esa gracia que viene, Señor, producto de su amor para con los seres humanos. Se lo rogamos en el amor de Cristo. Amén. Hemos llegado al final del estudio de hoy, y no dudamos que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Ahora, les invito a honrar a Dios por medio de la alabanza con el siguiente himno. Dios mensaje para todos me ha dado, yo te lo anuncio que esperas. En su santo libro Dios nos ha hablado, solo mira a Cristo y vivirás. Mira a Cristo y vivirás, mira vida en él tendrás. En su santo libro Dios nos ha hablado, solo mira a Cristo y vivirás. El mensaje que el Señor te ha mandado es uno de celeste amor. El mensaje al mundo fue promulgado por Jesús el tierno Salvador. Mira a Cristo y vivirás, mira vida en él tendrás. En su santo libro Dios nos ha hablado, solo mira a Cristo y vivirás.
mira, Cristo el Salvador quiere darte, si tú su voz escucharás, vida alcanzarás si quieres mirarle, solo mira a Cristo y vivirás. Mira a Cristo y vivirás, mira vida en él tendrás. En su santo libro Dios nos ha hablado, solo mira a Cristo y vivirás. Yo te contaré cómo él me ha salvado, a él vine y él me redimió. En el nombre del Señor he confiado y la vida eterna él me dio. Mira a Cristo y vivirás, mira vida en él tendrás. En su santo libro Dios nos ha hablado, solo mira a Cristo y vivirás. Queremos agradecer una vez más su tiempo y atención al estudio de hoy y les dejamos cordialmente invitados a nuestro siguiente culto, que será el próximo domingo, como siempre, a las 11 horas. Dios les bendiga ricamente y su paz y amor sean con cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia